Farmacias Similares es una cadena líder en la venta y distribución de medicamentos genéricos en México y América Latina. Fundada en 1997 por el empresario mexicano Víctor González Torres, la empresa se ha destacado por ofrecer medicamentos de calidad a precios accesibles, bajo el lema "lo mismo, pero más barato". La empresa ha experimentado un crecimiento significativo desde su creación, expandiéndose a otros países de América Latina como Chile y Colombia. Es normal que en una empresa tan grande se susciten situaciones perturbadoras. iGoyo Destroys presenta 9 situaciones aterradoras ocurridas en farmacias similares. Pero antes permíteme regalarte dinero. ¿Cómo lo obtienes? Fácil. Descarga la aplicación de Mercado Pago con el link que encuentras en la descripción y el comentario fijado para recibir 100 pesos de regalo. Mercado Pago es una app hermana de Mercado Libre con la cual puedes comprar productos de Mercado Libre y además pagar diferentes cosas como la luz, el agua o tu teléfono. Al hacer tu primera compra, Mercado Pago te regalará 100 pesos siempre y cuando descargues la app desde el link de la descripción y el comentario fijado. Y como herramienta nueva, desde Mercado Pago podrás comprar criptomonedas como yo, que había comprado unos $1000, la cripto de Mercado Libre, que tiene siempre el mismo precio que el dólar, y cuando Trump subió los aranceles a México, el dólar se disparó y yo gané como 1000 pesos de un momento a otro. ¿Qué esperas para descargar Mercado Pago? Ahora sí, comencemos. Número 9. Desgraciadamente iniciamos el conteo con el terror más fuerte, el real. El asesinato de una doctora dentro de un consultorio de farmacias similares en Nezahualcóyotl, Estado de México, generó indignación y preocupación en la sociedad, especialmente entre el gremio médico. Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2022, cuando la víctima fue encontrada sin vida dentro del consultorio donde trabajaba. Según reportes oficiales, la doctora fue atacada por un individuo que ingresó al establecimiento con aparentes intenciones de robo. Sin embargo, las autoridades no descartaron otras líneas de investigación. Testigos mencionan que no escucharon ruidos sospechosos ni signos de forcejeo antes del hallazgo del cuerpo, por lo que aumentó la incertidumbre sobre lo sucedido. Este crimen se suma a otros casos de violencia que han afectado a profesionales de la salud en México. Apenas unos días antes, en Baja California Sur, otra doctora fue víctima de un ataque en circunstancias similares. Estos incidentes resaltaron la vulnerabilidad de los médicos que trabajan en consultorios anexos a farmacias, muchas veces sin seguridad adecuada. El asesinato provocó protestas en redes sociales y exigencias de justicia por parte de organizaciones médicas y ciudadanos preocupados. Muchos señalaron que la falta de protocolos de seguridad en estos consultorios expone a los profesionales de la salud a riesgos innecesarios. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables, mientras la comunidad médica continúa exigiendo mejores condiciones laborales y mayor protección en su ejercicio profesional. Número 8. El doctor Ramírez llevaba meses trabajando en el turno nocturno de una farmacia similares. No le molestaba el horario, aunque a veces el silencio del consultorio y la poca iluminación del local le daba una sensación extraña, como si alguien más estuviera ahí. Aquella noche parecía tranquila, eran casi las 2 de la madrugada y apenas había atendido a un par de pacientes con malestares leves. Se preparaba para cerrar su computadora cuando el sonido de la puerta lo sobresaltó. Una mujer entró lentamente, su piel era extremadamente pálida, tanto que casi parecía translúcida bajo la tenue luz del consultorio. Sus ojos estaban hundidos y tenía unas profundas ojeras. Vestía una bata delgada y su cabello caía en mechones descuidados. «Buenas noches, doctor», dijo con voz débil. El doctor sintió un escalofrío, pero le indicó que tomara asiento. «¿Qué síntomas tiene?», preguntó, intentando sonar tranquilo. «Me siento muy cansada. No he podido dormir en días», susurró. El doctor le tomó el pulso. Estaba frío, casi helado, pero su ritmo era regular. Decidió recetarle un medicamento para ayudarla a descansar y escribió su nombre en la receta.
pero cuando intentó ingresarlo en el sistema, la computadora se congeló. «Vaya, siempre pasa lo mismo con este programa», murmuró. La mujer lo observó en silencio, con una mirada profunda y vacía. «No se preocupe, doctor, no lo necesitaré por mucho tiempo». Sin entender del todo el comentario, el médico le entregó la receta. La mujer sonrió levemente, tomó el papel con una mano temblorosa y salió sin hacer ruido. Cuando terminó su turno, Ramírez sintió curiosidad y decidió revisar las grabaciones de seguridad. Avanzó la cinta hasta el momento en el que la paciente llegó, pero lo que vio lo dejó sin aliento. En el vídeo, él aparecía solo. Se veía a sí mismo hablando con alguien que no estaba ahí, escribiendo en la computadora, extendiendo una receta a la nada. El doctor sintió un nudo en el estómago. Con el corazón acelerado, revisó la consulta. Sobre la silla donde la mujer se había sentado, encontró la receta con su propio nombre escrito en ella. Número 7. Era una noche lluviosa cuando Daniel, un joven de 22 años, llegó a la farmacia Similares más cercana. Llevaba 2 días sintiéndose mal, con fiebre alta y una sensación de debilidad que apenas le permitía mantenerse en pie. A esa hora la farmacia estaba casi vacía, salvo por la encargada, una mujer de rostro inexpresivo y ojos hundidos. «Buenas noches, necesito algo para la fiebre», dijo con voz apagada, apoyándose en el mostrador. La farmacéutica lo observó fijamente por un momento antes de darse la vuelta y comenzar a buscar el medicamento. Daniel sintió un escalofrío. La mujer tenía algo extraño, algo en su forma de moverse, en su inexpresividad, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, no. «Tómese esto», dijo finalmente, entregándole una caja de pastillas y una receta escrita a mano. Daniel pagó y salió bajo la lluvia sin mirar el papel hasta que llegó a su casa. Se recostó en su cama y antes de tomar la primera pastilla, revisó la receta, frunció el ceño. La mayor parte del texto era un garabato ilegible, excepto su nombre y una fecha escrita con claridad, 22 de octubre de 2023. Daniel sintió una punzada de angustia. Ese era el día siguiente. Pensó que tal vez era una coincidencia, tal vez su mente febril le estaba jugando una mala pasada. Intentó dormir, pero el malestar y la sensación de inquietud lo mantenían despierto. A las 3 de la madrugada despertó con un dolor en el pecho. Su respiración era entrecortada, como si algo invisible le oprimiera los pulmones. Trató de moverse, pero su cuerpo estaba paralizado, solo sus ojos podían moverse, y fue entonces cuando la vio. En la esquina de su cuarto, una sombra se alzaba en la penumbra. No tenía rostro, solo una silueta oscura con una presencia pesada y opresiva. Daniel sintió un frío que le caló hasta los huesos. Quiso gritar, pero de su garganta no salió sonido alguno. La sombra comenzó a moverse lentamente hacia él. En su mente solo podía pensar en la fecha de la receta. Iba a morir. En un último esfuerzo logró mover un brazo y encender la lámpara de su buró. La sombra se desvaneció en ese instante en que la luz inundó la habitación. Daniel se quedó despierto hasta el amanecer sin atreverse a cerrar los ojos. A primera hora decidió volver a la farmacia para reclamar a la encargada. Sin embargo, al llegar se encontró con patrullas y una ambulancia afuera. Un grupo de personas murmuraba en voz baja. Se acercó y escuchó a uno de los empleados decir: «Murió de repente, estaba bien anoche y de pronto simplemente cayó al suelo». Era la farmacéutica que lo había atendido. Daniel sintió como su piel se erizaba. En su bolsillo la receta seguía ahí, pero la fecha había cambiado. Ahora marcaba el día de su muerte como 21 de octubre de 2023, el mismo día en que la farmacéutica había muerto. Salió corriendo de la farmacia sin mirar atrás. Número 6. Julián había comenzado a trabajar como empleado de limpieza en una farmacia Similares hacía pocas semanas. Su turno era nocturno, cuando la farmacia ya estaba cerrada y solo quedaban los guardias de seguridad en la calle. No le molestaba estar solo, al contrario, prefería el silencio y la tranquilidad de la madrugada. Sin embargo, desde su primer día sintió que algo no estaba del todo bien en el consultorio anexo. Cada vez que pasaba por la puerta tenía la sensación de que alguien lo observaba desde dentro, a pesar de que las luces estaban apagadas y no debía haber nadie ahí. Una noche, mientras trapeaba el área de mostrador, escuchó un ruido proveniente del consultorio. Se detuvo en seco.
Parecía el sonido de alguien moviendo una silla. Se acercó con cautela y vio la luz tenue del interior. Extrañado, empujó la puerta, que estaba entreabierta. Sentado frente al escritorio, con la mirada clavada en unos papeles, había un doctor anciano. Vestía una bata blanca impecable, sus lentes caían levemente sobre la punta de la nariz y su cabello, completamente canoso, le daba un aire distinguido. Julián se aclaró la garganta. «Disculpe, doctor, no sabía que todavía había alguien aquí». El hombre levantó la vista lentamente y le sonrió con cortesía. «Solo estoy terminando unas notas, no te preocupes, joven». Julián asintió y cerró la puerta, aliviado de que su mente no le estuviera jugando trucos. Pensó que tal vez el médico se había quedado a hacer horas extra, aunque nunca lo había visto antes. Al día siguiente, mientras desayunaba con otros empleados antes de salir de su turno, mencionó el encuentro. «No sabía que uno de los doctores trabajaba tan tarde», dijo casualmente. Los demás se quedaron en silencio. «¿A quién viste?», preguntó uno de los encargados. «A un señor mayor, de pelo blanco y lentes. Estaba revisando unos papeles en el consultorio». El encargado se puso pálido. «No hay ningún doctor así aquí». «Debe ser nuevo», respondió Julián, encogiéndose de hombros. Los empleados intercambiaron miradas incómodas antes de que uno de ellos hablara. «Hace años trabajaba aquí un doctor con esa descripción, pero murió en ese mismo consultorio». Julián sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. «Eso no es posible», susurró. «Algunas personas dicen que a veces todavía se le ve», continuó el encargado, «pero nunca de frente, siempre en los reflejos de los espejos o en los vidrios, como si solo pudiera mostrarse a medias». Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. Esa noche, antes de irse, no pudo evitar mirar de reojo el espejo en el pasillo que daba al consultorio. Ahí, reflejado en el cristal, vio la silueta de un hombre de bata blanca observándolo desde dentro del cuarto. Pero cuando se giró, obviamente, el consultorio estaba vacío. Número 5. Jorge trabajaba en el turno nocturno de una farmacia similares en un barrio tranquilo, donde rara vez ocurría algo fuera de lo común. La mayoría de los clientes nocturnos eran personas que llegaban por un analgésico, algo para la gripe o medicamentos para emergencias menores. Esa noche, cerca de la medianoche, la farmacia estaba completamente vacía y un silencio incómodo llenaba el ambiente. Jorge revisaba su teléfono mientras esperaba que pasara el tiempo, cuando el timbre del teléfono de la farmacia lo sobresaltó. Era raro que alguien llamara a esas horas. Con un ligero escalofrío, tomó el auricular. «Farmacias similares, buenas noches», dijo con tono profesional. Del otro lado, una voz femenina habló con desesperación. «Por favor, necesito un medicamento para mi madre. Está muy enferma y no puede levantarse». Jorge notó el tono de urgencia en la voz de la joven. «Claro, ¿qué medicamento necesita?». La mujer mencionó el nombre de un fármaco para el corazón. Jorge lo buscó en la base de datos y le pidió su nombre y dirección para registrar el pedido. «Se lo dejamos apartado. ¿Vendrá a recogerlo pronto?», preguntó. «Sí, iré por él mañana, gracias», dijo la voz con un susurro tembloroso antes de colgar abruptamente. Jorge sintió un escalofrío. Algo en la llamada lo dejó inquieto. Tal vez era solo su imaginación, pero la voz de la mujer sonaba extrañamente apagada, como si viniera de muy lejos. Movido por la curiosidad, revisó los datos en la computadora y su sangre se heló al ver el nombre de la paciente, María del Carmen Estrada. Ese nombre le resultaba familiar. Buscó en el historial de clientes y su corazón comenzó a latir con fuerza cuando encontró el registro más reciente. María del Carmen Estrada, fallecida hace 3 semanas. Jorge se quedó inmóvil, leyendo y releyendo la pantalla. Recordaba el caso. Una mujer mayor que había sido cliente frecuente de la farmacia. Un día, su hija llegó llorando para cancelar sus medicamentos. Su madre había fallecido de un infarto en su casa. Pero si la señora había muerto, ¿quién había llamado pidiendo su medicamento? Un sudor frío recorrió su espalda. Se dijo a sí mismo que quizá alguien más en la familia usaba la misma cuenta y que la llamada no tenía nada de paranormal. No quiso seguir pensando en eso y cerró la computadora. Al día siguiente, a primera hora, un cliente llegó a recoger el medicamento apartado. Jorge lo reconoció en cuanto entró. Era una mujer alta, delgada, con el rostro pálido y el cabello negro, recogido en un moño apretado.
Era la misma persona que semanas atrás había venido a la farmacia llorando por la muerte de su madre, la misma mujer que, según sus propios recuerdos, le había dicho entre lágrimas: ya no volveré a comprar este medicamento nunca más. Sintió la garganta seca, pero intentó actuar con normalidad. Aquí tiene su medicamento, dijo con una sonrisa forzada. La mujer tomó la bolsa y sin decir una sola palabra se dio media vuelta y salió por la puerta. Jorge sintió la urgencia de mirar la cámara de seguridad, se dirigió rápidamente al monitor y rebobinó la grabación hasta el momento en el que la mujer entró. Cuando la imagen apareció en la pantalla, el horror lo invadió. Se veía claramente la puerta de la farmacia abriéndose, a la mujer entrando y a un espectro flotando detrás de ella. Era la mujer enferma del corazón. Era la mujer que había fallecido hace 3 semanas. Ya no estaba en este plano. Ya no tenía pies. Pero de alguna manera le seguía pidiendo el medicamento a su hija. Número 4. Carlos trabajaba como vigilante nocturno en una farmacia similar ubicada en una avenida poco transitada. Su trabajo no era complicado: vigilar el local, asegurarse de que no hubiera intentos de robo y, de vez en cuando, ayudar a algún cliente que llegaba de madrugada. Al principio el turno era tranquilo, la mayoría de las noches pasaban sin incidentes, salvo por uno que otro borracho buscando un cigarro o personas en busca de un medicamento urgente. Sin embargo, con el paso de las semanas, algo comenzó a inquietarlo. A las 3:33 de la madrugada, siempre a la misma hora, un hombre aparecía frente al mostrador. Era alto, extremadamente delgado y vestía ropas viejas y descoloridas. Su piel tenía un tono grisáceo y su postura era rígida, casi antinatural. Al principio, Carlos pensó que era un indigente más. Sin embargo, lo que le resultaba extraño era que nunca compraba nada. Se quedaba quieto unos minutos observando los anaqueles y luego se marchaba sin decir palabra. Una noche, intrigado por la presencia del extraño, Carlos decidió acercarse mientras el hombre estaba en la farmacia. «Buenas noches, señor, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó con amabilidad. El hombre giró lentamente la cabeza hacia él. Carlos sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La luz del local iluminó su rostro y entonces lo vio con claridad. No tenía ojos, solo cuencas vacías y profundas que parecían absorber la poca luz que había en el lugar. Carlos sintió que su cuerpo se paralizaba, no podía moverse ni apartar la mirada de aquel rostro imposible. La boca del hombre se abrió como si quisiera decir algo, pero de sus labios no salió sonido alguno. Sin poder soportarlo más, Carlos dio un paso atrás y parpadeó. En ese instante, el hombre desapareció. No caminó ni corrió, simplemente ya no estaba ahí. Desde esa noche, Carlos intentó convencerse de que había sido su imaginación, pero la siguiente madrugada, a las 3:33, el hombre volvió a aparecer, y la siguiente noche también, siempre en el mismo lugar, mirando en dirección al mostrador. Un día decidió contarle lo que había visto a su compañero del turno anterior. «Lo has visto también, ¿verdad?», dijo otro guardia, con un tono sombrío. Carlos sintió un escalofrío. «¿Tú también?», el compañero asintió. «Dicen que hace años un hombre entró a robar aquí. El doctor del consultorio lo enfrentó y en el forcejeo el asaltante recibió un disparo justo en la cabeza. Murió en el acto y lo más macabro es que el impacto le destruyó los ojos». Carlos tragó saliva. «¿Y qué pasó con el cuerpo?». «Nunca lo encontraron. Para cuando llegó la policía, el cadáver había desaparecido». Desde entonces, el extraño cliente de la madrugada sigue apareciendo, y aunque nadie ha vuelto a intentar hablar con él, los empleados saben que, pase lo que pase, a las 3:33 de la madrugada, nunca deben mirar directo a su rostro. Número 3. Arturo llevaba varios meses trabajando en el turno nocturno de una farmacia similares. Al principio le pareció buen empleo, no había mucho movimiento de clientes después de las 10 de la noche y le pagaban un poco más por el horario. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a notar cosas extrañas. Los compañeros que trabajaban en la farmacia durante el día hablaban en voz baja sobre sucesos inexplicables. Algunos decían que las cámaras de seguridad a veces captaban sombras moviéndose en los pasillos, aunque el local estuviera cerrado. Otros aseguraban que escuchaban susurros cuando no había nadie cerca. Arturo siempre creyó que eran exageraciones hasta que, una noche, lo vivió en carne propia.
Era casi la 1 de la mañana y ya había terminado de acomodar los anaqueles. Solo quedaba cerrar la caja registradora y apagar las luces. Se estiró y bostezó, sintiendo el cansancio del turno. Justo cuando se dirigía a la puerta para bajar la cortina metálica, un fuerte golpe lo hizo detenerse en seco. ¡Toc! El sonido había provenido del mostrador. Arturo frunció el ceño. Pensó que tal vez algún cliente había llegado en el último minuto, golpeando el vidrio para llamar su atención. Se giró y su estómago se encogió. En el cristal del mostrador había una mano apoyada, no un reflejo, no una sombra, una mano real de piel pálida y dedos largos, completamente inmóvil. Pero no había cuerpo. Arturo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Su primer impulso fue parpadear, asegurándose de que lo que veía era real, pero en el instante en el que cerró los ojos y volvió a abrirlos, la mano ya no estaba. El vidrio estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Respirando entrecortadamente, se acercó con cautela y tocó la superficie con la yema de los dedos. Estaba fría, demasiado fría para una noche cálida. Decidió que ya había tenido suficiente, apagó las luces y salió de la farmacia lo más rápido que pudo, sintiendo que alguien lo observaba desde la oscuridad del local. Al día siguiente, cuando volvió para su siguiente turno, no pudo resistir la curiosidad y revisó el mostrador. Su piel se erizó al notar una mancha oscura en el mismo lugar donde había visto la mano la noche anterior. Parecía una mancha de humedad, pero tenía la forma exacta de 5 dedos. Trató de limpiarla con un trapo húmedo, pero la marca no desapareció. Con el paso de los días, la mancha se hizo más tenue, pero nunca se fue por completo. Desde entonces, Arturo jamás volvió a mirar el mostrador antes de cerrar, y cada noche, justo antes de apagar la última luz, sentía una presencia del otro lado del vidrio, esperando que cometiera el error de mirar demasiado tiempo. Número 2. De nuevo, terror real, en la posición número 2. El pasado 31 de diciembre de 2023, una niña de 3 años falleció dentro de una sucursal de farmacias similares en Chihuahua. La menor, de origen venezolano, había sido llevada al consultorio por sus padres debido a problemas de salud. Sin embargo, al ser revisado por el personal médico, se constató que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, la pequeña sufría complicaciones derivadas de una gastroenteritis viral crónica. La Fiscalía General del Estado confirmó que la causa de su muerte fue asfixia mecánica por broncoaspiración. Tras el fallecimiento, el servicio médico forense acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a las instalaciones del C4, donde se le practicó la necropsia correspondiente. El caso ha causado conmoción, especialmente porque la niña pertenecía a una familia migrante que se encontraba en tránsito por México. La comunidad venezolana en el estado expresó su solidaridad con los padres de la menor, quienes enfrentan una difícil situación en un país extranjero. Este trágico suceso ha puesto nuevamente en evidencia las difíciles condiciones que enfrentan las familias migrantes, particularmente en lo que respecta al acceso a la salud. Las autoridades no han dado más detalles sobre el caso, pero se espera que los padres de la niña reciban apoyo por parte de instituciones y grupos de ayuda humanitaria. Número 1. Luego de haber visto tanto, ¿qué podría ser peor? En el puesto número 1 tenemos el triunfo del grafocartel y cómo la grafóloga hará un programa con farmacias similares. Recientemente, Farmacias Similares ha generado controversia al invitar a la grafóloga Marifer, conocida por sus métodos polémicos, a participar en su programa Simi Televisión. Centeno ha sido objeto de críticas, especialmente tras sugerir que aspectos de la escritura como el color de la tinta y la dirección de las letras podrían influir en la pérdida de peso. Esta afirmación provocó escepticismo y desaprobación en redes sociales. La colaboración de Farmacias Similares con Centeno ha sido cuestionada por usuarios en plataformas digitales, quienes consideran que la empresa está promoviendo prácticas no científicas. Algunos comentarios en redes sociales expresan preocupación por la legitimidad de los consejos de Centeno y critican a la cadena farmacéutica por brindarle un espacio en su programación. Este incidente subraya la importancia de la credibilidad y la alineación de valores en la percepción pública de una marca. Según un estudio de Sprout Social, más del 50% de los consumidores dejarían de seguir a una empresa si sienten que no está alineada con sus valores.
La decisión de farmacias similares de colaborar con una figura controversial como Centeno podría afectar su reputación y la confianza de sus clientes. En respuesta a la polémica, algunos usuarios han manifestado su descontento en redes sociales, llegando incluso a cancelar al Dr. Simi, personaje emblemático de la marca, por esta colaboración. La situación destaca la necesidad de que las empresas sean cautelosas al elegir a sus colaboradores y embajadores de marca, asegurándose que compartan sus valores y mantengan una reputación sólida. En conclusión, la colaboración entre farmacias similares y Marifer Centeno ha generado un debate significativo sobre la responsabilidad de las marcas al asociarse con figuras públicas y la importancia de tener la confianza y credibilidad ante su audiencia. ¿Qué historia te impactó más? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegaste al final del video va a ser Dr. Simi. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.